Os había propuesto ayer hacer en el aula de informática un ejercicio del movimiento de un cuerpo dentro de un fluido, ¿no? Un meteorito. Meteorito de hielo. Cero grados Celsius. De forma esférica y... Bien, teníamos con un diámetro determinado, luego ponemos los datos. Nos daban como información importante por el rozamiento con el aire, el meteorito se va fundiendo, se funde paulatinamente. Eso sí, manteniendo, pero mantiene su forma esférica. Es decir, que va perdiendo masa. Pierde masa. Nos dicen cuál es el calor latente. De fusión, que era qué energía necesitamos para fundir un kilogramo, 334 kilojulios por cada kilogramo. Necesitamos 334 kilojulios para fundir un kilogramo. Nos dicen que también la densidad era del hielo 917 kilogramos por metro cúbico. Vale. Para los dos grupos primeros considerábamos que la atmósfera era densidad constante. En el último grupo cambiaba la densidad. Entonces, para todos los que estáis del grupo 1 y 2, prestad un poco atención luego cómo introducimos el efecto de una forma muy sencilla de la densidad, cómo cambia la densidad con la altura, ¿no? Que crece exponencialmente. Eso también lo veremos en su momento, llegaremos a esa expresión, pero hoy la voy a usar tal como se la puse. Y lo que nos pedían era hallar, pues, ¿no? En principio es determinar todo, por decirlo así, resolver el movimiento. Pero como pregunta en particular era, ¿cuál era, así en particular, qué masa, hallar la masa que tiene el meteorito después de 25 kilómetros, ¿no?, de recorrido. Considerábamos, por sencillez, que el movimiento era vertical. Es decir, que si tenemos aquí la Tierra, esta es la capa, la atmósfera, el meteorito entra por aquí, con una velocidad inicial que decíamos que era de entrada, eran 2000 metros por segundo, me parece. Bueno, y G nos decía que lo tomásemos también constante. Uniforme, 9,8 metros. Bueno, tenemos todo, ¿no? Planteamiento y
la dificultad de esto. Nos decían también que, así como más información que podéis usar, que era el drag cuadrático, perdón, con la velocidad. O sea que la fuerza del drag resistiva va a ser una constante gamma que nos dan newtons, segundo al cuadrado, metro a la cuarta. El diámetro del meteorito y la velocidad a la cuarta. Tenemos ya todo. Entonces, vamos a ver con qué nos encontramos en el problema que habíamos resuelto de un cuerpo esférico que se mueve dentro de un fluido. ¿Sí? ¿No falta el radio, el diámetro inicial? Sí, 100 metros. Sí. Ahora lo pongo como dato inicial. No os preocupéis. Vale. Bueno. Ecuación del movimiento, es decir, la segunda ley de Newton. Como es en una... Bueno, tenemos que poner un sistema de referencia, tal como lo tengo yo escrito ahí directamente en matemática. Para el grupo 1 y 2 voy a coger el sistema de referencia, pues está aquí el meteorito, aquí estaba la atmósfera, aquí está la Tierra. Vamos a cogernos el origen justo en el punto de entrada y llamo a X y así no tengo que cambiar lo que he escrito, ¿vale? El eje vertical, es en una dimensión. Una ecuación escalar en X. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. La aceleración va a ser X punto punto, ¿no? Tenemos en un instante la masa del meteorito por su aceleración y aquí tenemos que considerar entonces cómo es las fuerzas. Vamos a dibujarlas. No sé si se ve bien el amarillo aquí. No se ve muy allá. Tampoco se ve muy allá. Bueno, pues vamos a cogernos en negro. Fuerza del drag. El peso. O sea que tendríamos menos gamma d cuadrado y tendríamos pues, la velocidad al cuadrado, x punto al cuadrado, su información, la información vectorial del vector, un vector unitario en la dirección del eje x, y el sentido, ¿no? Pues sería x punto por el módulo de x punto, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos ya el... nos da, este es el módulo al cuadrado, y por lo demás nada, ¿no? Esto era el drag y luego tenemos el peso. Si m no cambia, si m que es lo que habíamos trabajado, pues es bien sencillo, ¿no? Si m es constante, cosa que no es en nuestro caso, es una ecuación con una incógnita. Bueno, por cierto, esto lo podemos dividir, lo podemos poner más sencillo, ¿no? Podemos ponernos aquí, poner la expresión más sencilla.
Si divido por eso me va a quedar módulo de x punto por x punto. Por ponerlo más, ya por ir dividiendo. O sea que es lo mismo que he escrito antes. Una ecuación con una incógnita que sería x en función del tiempo. Pero claro, ahora tenemos el problema m no es constante en este problema. Es decir que necesitamos otra ecuación. ¿De dónde sacamos la otra ecuación? De la conservación de la energía. Porque nos decía el enunciado, que no lo he dicho, no ha quedado grabado, ahora es el momento que podíais hacer una suposición que toda la energía disipada esto os lo decía yo explícitamente, o sea que no lo teníais que... toda la energía disipada por el rozamiento pues se invertía en fundir el hielo. No en aumentar nada más, todo exclusivamente en fundir el hielo. Nada en aumentar la temperatura de la atmósfera ni nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí que considerar? O sea, que el trabajo, ¿no? La energía disipada va a ser negativo. Si lo cojo, ¿no? Fuerza por desplazamiento, ahí D no es el diámetro. Un trabajo infinitesimal. En un diferencial de R, voy a ponerlo vectorial. No tenemos esto. En el caso de la fuerza del drag, naturalmente esto es negativo. Por eso la disipación. Eso para darnos cuenta. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Aquí. Vamos a ponerlo ya a escala, digamos, el diferencial de R. Vamos a ponerlo como un diferencial de X, ¿no? Por el vector unitario. Es que tendríamos aquí. Tendríamos pues menos gamma d cuadrado x punto, ¿no? Por diferencial de x. ¿Vale? El módulo, que es lo que me interesa a mí, tendríamos todo esto. O sea que tengo que evaluar cuánto vale esa cantidad en un diferencial de tiempo, ¿no? El drag está realizando en un diferencial de tiempo que se está moviendo una distancia diferencial de x, está realizando un trabajo de ese estilo. ¿Algún problema con eso? Si nosotros dividimos por el tiempo, esto lo que me está diciendo es la potencia disipada, ¿no? Energía por unidad de tiempo, potencia disipada por el rozamiento. Esto no es nada más que x punto. Es decir, que tendremos d cuadrado, que tenemos aquí, por x punto al cuadrado, ¿no?
x punto por x punto. Como veis, esta expresión, para cualquier x, esto es negativo por narices, que es lo que había dicho, por eso he quitado, lo quiero, para que os deis cuenta de que disipa, realiza un trabajo negativo. Vale. Es decir, que si yo quiero el módulo, la potencia disipada es proporcional al... Miguel, ¿Sí? ¿por qué cuando lo pasas a módulo le quitas el menos? Porque todo tiene que ser positivo. Todo esto es positivo ya, ¿no? El módulo es positivo. Ah, bueno, claro. O sea que he querido poner la expresión con su signo, porque os dais cuenta de que forzosamente os voy a decir, bueno, pero eso siempre, siempre negativo. Simplemente para que os, ¿no? Estaba insistiendo, está disipando, bajo cualquier condición, suba, baje, da igual cómo se mueva el cuerpo dentro del fluido, tiene que disipar, es decir, el trabajo tiene que ser negativo. Es contrario la fuerza es contraria, tiene sentido contrario al desplazamiento. Por lo tanto, pues tenemos eso. Potencia disipada es proporcional al cubo. De la gracia. Bueno, aquí, por cierto, ya dejo caer, sabéis, ¿no? En las pruebas de consumo totalmente irreales de los coches, es decir, no, ahora con todo el follón de las emisiones de los motores de gasoil, aparte de eso, pues las condiciones bajo las cuales se hacen, ¿no? En el laboratorio, iba a decir, los test estos de consumo sobre rodillos, no tienen, iba a decir, nada que ver con la realidad. De hecho, los errores que se cometen así, tal como se hacen frente a la realidad en la carretera, pues son del 50%. Es decir, que cuando veáis que dicen 5 litros cada 100 kilómetros, pues eso realmente no es así, pero es así en el laboratorio, como se lo permiten legalmente, pues lo siguen haciendo. En Estados Unidos son más estrictos en las pruebas esas. Pero bueno, a mí lo que me interesa es decir, el consumo a 90 km por hora de un automóvil y el consumo a 120 km por hora o a 150 km por hora, si estamos en Alemania, ¿no? Que podemos darle a más velocidad legalmente, pues no es el mismo. Aquí estáis viendo la razón por la cual y cómo depende. Naturalmente hay que vencer, aparte del rozamiento, digamos, por la deformación de las ruedas, tenemos que vencer esa fuerza que está ejerciendo el aire sobre el coche. Y ahí tenéis la dependencia, la potencia disipada. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso aparte. Bien, ya tenemos entonces cuál es la energía que va disipando. Y esta energía se invierte ¿en qué? En fundir. Esta potencia, es decir, energía por unidad de tiempo, funde el hielo. Y ahora, ¿cómo vemos cuánta masa? Es decir, si yo doy en un diferencial de T una cantidad de energía, ¿cuánta masa en un diferencial de T? ¿No? Le doy una energía correspondiente a eso, un módulo. ¿Cuánta masa se funde de hielo? A ver, nos dicen que el calor latente, vamos a llamarlo L. ¿No? Y nos dice cuánta energía necesitamos por unidad de masa. Entonces, la masa que se va a fundir será esa relación, ¿no? O sea que esto lo he sacado de esto, voy a decir.
por si acaso no lo veíais. Por eso he puesto, ¿no?, la relación cuánta-energía, energía por unidad de masa. Es decir, que se está fundiendo una masa infinitesimal, estamos en un tiempo infinitesimal, un recorrido infinitesimal, diferencial de x. Bien, eso quiere decir que si yo divido por el tiempo, esto tened en cuenta aquí. Es decir, paso a otra pantalla. Dividido por L, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variación? Y ahora fijaos. Masa, voy a ponerle aquí fundida, un subíndice, para tener claro que esa masa es la masa fundida. Voy a ponerle el meteorito. ¿No? La variación es negativa, por supuesto, tiene que perder masa, si no iría cogiendo, aumentando su masa. Si ahora pongo para la notación la masa del meteorito m menos gamma d cuadrado x punto al cubo dividido por L. Fijaos el signo menos. ¿De acuerdo? Todo esto es positivo. Todo ello con el signo negativo es negativo, es decir, que va perdiendo masa, por supuesto. Forzosamente va perdiendo masa, no puede aumentar su masa. Eso quiere decir que esto... Que no decíais nada. No decíais nada, copiáis cómo cambia la masa a lo largo del tiempo. Entonces tenemos como otra ecuación, esta es otra ecuación. M punto igual a menos gamma d cuadrado x punto. Bueno, uno diría, cuidado porque tienes ahí, realmente no tienes, o sea, tengo ya dos ecuaciones, y uno diría, bueno, estrictamente tienes tres incógnitas, porque es m de t, x de t, perdón, x de t, naturalmente el diámetro depende del tiempo. Podríamos añadir otra ecuación, o como veréis en el archivo de matemática que he escrito, yo ya he despejado el diámetro en función de la masa. Pero si no añadimos la relación, añadimos, si queréis, tres ecuaciones, tres incógnitas. Fijaos que estas dos ecuaciones, así como vamos a ir poniendo el resumen, ¿no? El resumen aquí de lo que hemos... Tendríamos m, que depende del tiempo. Tendríamos menos gamma d cuadrado, que depende del tiempo, por x punto, que dependen del tiempo. Vamos a poner más mg por g, que es constante. Esta era una. Y la otra que hemos llegado es menos gamma d cuadrado, que depende del tiempo,
x punto, que depende del tiempo, al cubo. ¿Sí? ¿Sí? La primera no sería m por x. Ay, perdón, por aquí, sí, perdón, sí. Gracias, se me había olvidado. Muchas gracias. La aceleración. La aceleración ya me la había comido. Nada más. El calor latente. ¿Y qué más teníamos por aquí? Nada más, ¿no? Era esta, ¿no? La que había puesto hace un momento. Entonces tenemos la tercera, que tenemos para la masa, que depende del tiempo. Va a ser el volumen por la densidad nos la dan. El volumen 4/3 de pi, r al cubo, o sea, d, que depende del tiempo, entre 2 al cubo. Es decir, que tendríamos estar, fijaos que son dos ecuaciones diferenciales, una ecuación algebraica, es decir, que todo el sistema de las tres ecuaciones es el aviso que habíais visto algunos si metéis una ecuación de este estilo en la función que os permite resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Si metéis una que no es diferencial, es un aviso, no es nada peligroso, simplemente te dice, lo voy a resolver como un sistema de... Lo que hace es, sencillamente, sustituir una de las variables, pues, la pone en función de la otra y la mete en las ecuaciones diferenciales, simplemente eso. Yo en el archivo lo he hecho aquí ya directamente y lo que tenemos es, si tenemos m igual a ρ, 4/3 pi d al cubo dividido 2 al cubo, 8, ¿no? Es decir, que tenemos ρ pi d al cubo dividido por 6, ¿no? Es decir, que d, si lo pongo en función de la m, era 6 veces ρ pi m elevado a 1/3. Raíz cúbica. ¿Vale? Y eso es lo que hago yo. Es decir, que voy a poner dos ecuaciones con dos incógnitas. Elimino el diámetro y lo pongo en función de la masa. Ahí la masa sigue siendo dependiente del tiempo, ¿no? No, he puesto... Esas relaciones... Entonces lo que hago yo es llevar esto... Aquí lo digo para que veáis ahora en el archivo, porque tal como lo meto esta d elevado al cuadrado, es decir que esa expresión, si lo pongo elevado al cuadrado, tendré aquí un elevado a 2/3. Ya está, ahora solo nos faltan las condiciones iniciales. Y ahora hay que fijarse, tenemos hasta la derivada segunda cuántas condiciones iniciales necesitamos en x. Tenemos una ecuación en la que nos aparece hasta la segunda derivada, es decir, que tendremos que dar dos ecuaciones, una en tiempo t, que voy a poner 0 para el grupo 1 y 2, para el 3 luego modifico lo que tengo que hacer en el archivo. Y tengo que, era 2000 metros por segundo, y luego necesitamos esto en cuanto a la posición y a la masa. Por supuesto tenemos que hallar cuánta masa tenemos inicialmente, o sea que tendríamos aquí ρ, 4/3 de pi, de cuánto era 100, pues 100 al cubo dividido. Por supuesto no para la derivada de m, porque aquí lo que tenemos es solamente hasta la primera derivada, es decir, una condición inicial en m, dos condiciones iniciales en x. Si intentáis meter una condición inicial, que había gente que ponía no, esto está mal, pero no para la máquina, sino suponiendo que tuviese solución a mano este problema, eso también estaría mal para esa condición, porque fijaos que resolver es integrar. Si integramos en x, la primera vez, en x2 puntos, lo que vamos a hallar es x punto.
en caso de que fuese eso. Entonces necesitamos una condición inicial en x punto, una constante de integración, con una condición no en x, 2 puntos. ¿Está claro? Luego había otros avisos, bueno, luego comentamos esas cosas que veíais. A lo mejor al meter muchas ecuaciones, fijaos que yo lo voy a hacer lo más sencillo. Os advertía, lo más sencillo. Cuanto más sencillo, mejor. Incluso quitando esto, no cuesta nada hacerlo a mano, te lo puede hacer a máquina. Pero bueno. ¿Por qué? Porque la probabilidad de equivocarse al escribir, sobre todo cuando se es muy, ¿no? Está muy tierno uno, pues es menor. Cuanto menos escribas, pues tanto mejor. Claro, si escribíais muchas ecuaciones y ahí con las condiciones iniciales os pasaba ahí a algunas personas que las condiciones iniciales poníais más de las necesarias y os daba un aviso diciendo algo del residual, simplemente que con esas condiciones se introducen en las ecuaciones y no se cumplen las ecuaciones, así de sencillo. La máquina matemática intenta en esos casos, digamos, forzar y cambiar, modificar las condiciones iniciales para que se cumplan, pero tal como lo poníais no lo hacía. Para ciertas personas, los que no visteis eso, pues no lo entendéis lo que quiero decir, pero los que sí, ¿no?, os aparecía, pues lo estáis entendiendo ahora, ¿no?, a lo que me refiero. Bueno, pues vamos a... Y luego, que no se me olvide, dejaros un archivo para que sigáis usando el resto de días, que a lo mejor os va a ser una ayuda, una orientación, porque ahí a veces lo veo y me pasa a mí, o sea, es normal cuando uno va rápido y escribe, no quiere una cosa pulida, sino llegar a un resultado lo más rápidamente posible, entonces escribe muchas cosas, corrige cosas, ¿no? Y no se da cuenta de si ha corregido, no ha corregido, qué está definido, qué he dejado de definir, qué, ¿no? Por ejemplo, cuando ponéis en las ecuaciones, recordad dos iguales, pero os equivocáis y ponéis un igual. Esas cosas, os voy a dejar una pequeña cosa para que podáis cargar siempre que incluso podéis dejarlo cargado por defecto en matemáticas si lo usáis en casa o en el ordenador. Y os va a salir una ventana flotante, o sea que vamos a añadir, si queréis, podéis añadir una ventana flotante en la que os aparecerá las variables que vais definiendo. Y así lo tenéis siempre a la vista. Le vais a poder dar refresca y plaf, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor puede ser una ayuda, o sea que os lo dejaré en Moodle, luego os enseño un poco cómo es. Bueno, pues aquí tenemos, esta era la prueba así inicial, o sea que no está sin pulir ni nada, ¿eh? O sea, es tal como lo iba escribiendo. Aquí 0,25 era gamma, bueno, aquí probé primero porque tened en cuenta que los datos, o sea, os quería preguntar una cosa que saliese razonable, o sea, bonita. Entonces yo no sabía qué diámetro poneros del meteorito, si poner un meteorito pequeño, ¿no?, de 1 metro, o ponerlo de 100 metros. Al final ya visteis que puse 100 metros, por alguna razón será, tampoco podía haber llegado y dar cualquier valor, pero tampoco era cuestión de eso. Entonces yo probé. Aquí estáis viendo cómo probé con la pelota de béisbol directamente. Dije, bueno, vamos a resolver eso y luego modifico. Entonces tenéis aquí el diámetro inicial, o sea, gamma, diámetro inicial 0,07, lat es el calor latente, hay que pasarlo, cuidado, hay que multiplicar por 1000 porque es kilojulios, todo el sistema internacional, Rho 917, y puse un tiempo de integración para probar, pues 100. Entonces pongo aquí las, ¿no? Resuelve. En la masa no tendrías que multiplicar por pi también. ¿Perdón? En la condición inicial. Aquí probablemente, a lo mejor probablemente se me haya ido ahí la olla. Sí, podemos corregirlo ahora. Sí, más comentarios. Sí. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el movimiento, todavía no sabía exactamente cómo preguntároslo. Entonces, ahí estaba pensando, se lo voy a preguntar tal como os lo dije en clase, que era horizontalmente, sin el efecto de la gravedad. O sea, que ahora estoy comentando todo eso, me lo decís, ¿vale? Y lo vamos puliendo. Ese era un movimiento horizontal. Y claro, no me gustó no me parecía así los resultados muy lo veréis ahora. Entonces por eso cambié y dije, vamos a darle un movimiento vertical, es decir, que le ayude un poco la gravedad. Entonces, esto es un movimiento horizontal. El que os deje, le habré quitado todas estas cosas y pondré solo el resultado del ejercicio que hemos hecho en clase, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces,
nada, las condiciones, las dos ecuaciones, si probablemente se me haya ido un pi por algún lado, ¿no? En dos sitios, ¿no? Aquí. Aquí no se me habrá ido, aquí habría que dividirlo, ¿no? Si no me equivoco. Aquí dividiendo, ¿no? Me imagino, espera a ver. Un segundo. ¿Cómo era la expresión? Teníamos de rho pi, claro. Bueno, pues vamos a ver. Y aquí también rho pi. Sí, gracias. Ahora mismo lo... Y aquí en la masa, pues tendríamos que meterle un pi. Cuidado ahí, ¿eh? Eso ya estaría mal porque es rho pi y eso no está definido, ¿habéis visto? Eso sí, así pongo la estrella y lo veis. Puedo poner un espacio. Pero eso no cambiaría nada, lo que hice. Nada importante. Vale. Pues ahí tenemos la solución. ¿De acuerdo? Ahí estoy dibujando los ejes, ya veis que es rápido. Tengo que decirlo de palabra para no escribirlo. El eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la posición en el movimiento horizontal. Por eso ahora entendéis por qué utilicé X, porque estaba cogiendo los archivos, ¿no? Quedaría más bonito Z o Y, pero bueno, qué más da. Tal como se va moviendo. Bueno, ahí pues rápidamente uno puede modificar esto. No necesito escribirlo, simplemente si le doy esto. Eso me da cómo es la velocidad, incluso cómo es la aceleración. Y es prácticamente cero, o sea, es muy rápido. ¿Habéis visto cómo actúa? Porque lo estabais viendo, claro, ahí es el susto de, ahí falla algo. No siempre tiene por qué fallar, sino si el cambio es tan brusco, fijaos que está entrando con... Aquí, ¿qué velocidad ponía, por cierto? Sí, 300... Puse 300 aquí. Lo está frenando que fue lo que os dije en clase, ¿no? Me parece con 300. Digo, si lo lanzamos con 300, os dije, pensad en clase, en el problema, si lo lanzo horizontalmente, la pelota de béisbol que está hecha de hielo a 300 metros por segundo, por eso puse 300. Entonces es como darse con una pared, prácticamente. Lo está frenando inmediatamente. Bueno, esa es la... O sea, que podéis cambiar. Bueno, ahí teníamos... quería ver cuál es la velocidad después de 20 segundos. Ahí cambian los números porque he cambiado el pi. El pi que se me escapó, pues ahí veis el efecto. Bueno, pero lo bonito es, ahí estaba con la posición, quería ver qué pasaba con la masa. Esa es la masa en función del tiempo. Claro, y ahí uno cuando ve eso, fue cuando cambié de opinión, decir, tengo que modificarles un poco el problema, no porque esté mal, sino simplemente que a lo mejor si se hacen alguna representación y no tienen cuidado, pues a lo mejor se asustan, creen que están haciendo mal y están haciéndolo bien. ¿Vale? Claro, como veis, ¿no? Cómo rápidamente, fijaos cómo rápidamente, casi la velocidad es prácticamente cero. ¿No lo veis? Es decir, que lo está frenando en seco prácticamente. Claro, si la velocidad prácticamente se para, o sea, lo de prácticamente es no exactamente, pero es un valor muy pequeño, entonces, ¿qué ocurre con la disipación? También es prácticamente nula. Eso significa que entonces la masa prácticamente no cambia. Es decir, que se va moviendo tan lentamente, que ya no se funde nada prácticamente. ¿No? Y nos quedaría, pues, si partíamos de, no me acuerdo qué masa, ms, 0,16, o sea, 164 gramos serían en ese caso. Pues entonces prácticamente baja 0,15, nada, 0,14, una mierda, iba a decir que de grabado no pasa nada. Demasiado poco, ¿no? Yo quería que se fundiese mucho, porque si no, no queda bonito lo del meteorito. ¿Qué hice ahí? Nada, ahí no hice nada. Ahí probé cosas. Ah, sí. Ahí probé simplemente el problema. El problema sin fundir. No sé por qué en ese momento dije, por si acaso, ahí también se me ha ido el pi al
Bueno, y ahí entonces había que cambiar un poco las cosas. Y entonces lo que dije, bueno, pues vamos a ver cómo cambio, si cambio o bien la velocidad o... Sí, ahí decía, o bien cambio la velocidad o el diámetro inicial o alguna cosa de esas. Entonces lo que utilicé para ir rápido fue utilizar el parametric en eso. Entonces, ¿qué parámetros utilizaba para resolverlo? Es la misma función, pero así no tenía que cambiar continuamente, para irme de arriba a abajo. Y le digo, bueno, pues como parámetros, la velocidad inicial, el diámetro inicial, aquí se me ha vuelto a ir el pi. Y esto, el tiempo de integración, también lo puedo meter como parámetro, porque, ¿no? Para así también darme una idea de si las variaciones son... Y lo que tenía aquí, pues... ¿no? ¿Os dais cuenta ahora cómo estaba buscando vuestro problema, los datos así en particular? Digo, bueno, pues puedo cambiar RAS, si cambio la velocidad inicial, está hecho todo con... DI, pues... Así, DI. Aquí que lo tengo. Ahí tengo justo el problema que había resuelto antes. Pero con esto, manipulándolo, así ya estaba buscando decir, bueno, ¿qué hago yo con esto para que vean una cosa más bonita? Estuve cambiando la velocidad inicial, porque yo lo que quería, sinceramente, era que se me fundiese todo. Pero como veis, no se puede, no se consigue así, por lo menos el tiempo que jugué yo. Hombre, se puede conseguir, pero no era así una cosa inmediata. ¿De acuerdo? ¿Visto hasta ahí? Entonces ahí fue el momento en el que dije, vamos a hacerlo. Necesita, ¿y por qué? Dije, ya veis cómo era, como entrar en una pared, ¿no? En algo, y frenarse inmediatamente. Entonces dije, bueno, para mantener el movimiento y mantener la disipación, entonces lo que voy a hacer es meter la gravedad. Si yo lo pongo bajo la acción de la gravedad, entonces sí, la aceleración se va a tender a cero, pero la velocidad no va a tender a cero, sino que va a tender a la velocidad terminal. La velocidad terminal ¿no? Si tenemos bajo la acción de la gravedad aquí, mg y fd, entonces tenemos, es cuando la fuerza neta es igual a cero, entonces la aceleración es igual a cero, eso quiere decir que fd, el módulo tiene que ser igual a mg, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que gamma d cuadrado v terminal al cuadrado tiene que ser igual a mg, es decir, que la velocidad terminal tiene que ser mg gamma d cuadrado ¿de acuerdo? Es a esa velocidad a la que tiende, que es distinto de cero. Es decir, que con esto disipación siempre iba a tener. Y al tener disipación, el cacharro se iba a seguir haciendo cada vez más pequeño, más pequeño. Y bueno, dije, bueno, pues entonces vamos a simular lo del meteorito, que es bonito, bueno, en qué momento, si desaparece o no en la atmósfera. ¿No? Y ahora añadíamos el problema y ahora tenemos que añadir el efecto de la gravedad. Y tal como puse, ¿no?, en la pizarra, escribí en la pizarra, el sentido del eje, el eje X es el vertical, positivo hacia abajo, de tal manera que el peso, pues muy fácil, lo incluimos de esta manera. Pero lo tengo ahí y no hay que modificar, bueno, no hay que modificar nada más que corregir el error que había puesto yo aquí, pues, por pi, si no me equivoco, era lo que me faltaba.
pongo en forma paramétrica, es decir, que puedo cambiar, le tengo que dar, quiero que me salga una función paramétrica que dependa de la velocidad inicial, el diámetro inicial, lo meto aquí como la masa, fijaos la condición inicial en la masa, y aquí me falta otro pi, ¿no? Pi. Pues sí. Bien, es decir, pueda, no en la masa, sino jugar con el diámetro, velocidad inicial, diámetro y el temperamento. Ya lo tengo ahí. Entonces tened cuidado una cosa a la hora de usar esto, si utilizáis esa de paramétrica. Las funciones interpoladas no salen hasta que uno le da valor, por ejemplo, 100, el primero la velocidad, pues por ejemplo 1 para el diámetro y 10 para el tiempo de integración. Entonces es cuando salen las funciones interpoladas. Sí, 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 dime. Sí, aquí está aquí está el... Sí, esta es. Esa es la segunda ley de Newton. Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Esa es la aceleración que está experimentando el meteorito que tiene en ese instante esa masa. ¿Queréis lo otro? No os preocupéis, viene a continuación. ¿De acuerdo? Sistemas de masa variable. Lo único que os pido ahora es, para no mezclarlo todo, es decir, ¿cómo lo he planteado yo? Simplemente diciendo, tengo un cuerpo que tiene una masa determinada en ese instante, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa masa en ese instante? Son esas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vale. Nada más. O sea, que no es que lo quite esa pregunta. Y por cierto, también os animo, todas las preguntas cuando venís, y eso me parece genial, pero tenéis ahí el foro que no habéis estrenado, le salen telarañas. O sea, que podéis poner preguntas ahí, no os preocupéis, que no pasa nada. ¿No? Así podemos ver, ya os digo, lo que crea interesante lo discuto y lo que no, pues no, y ya está. Sin peloterismo, o sea, podéis poner... No pasemos al otro extremo. Vale, o sea que esa es la conservación del momento lineal. Tendrías que tener en cuenta, claro, desde el punto de vista ahí, cuando se pone la zanahoria delante, tendrías que tener en cuenta, naturalmente, si tu sistema es no solo el hielo que permanece, sino el agua que se ha fundido, sobre el agua que se ha fundido también tenemos fuerzas que están actuando. También tenemos naturalmente el peso y también tendríamos que ver cómo sería pues, el rozamiento con el aire. Muy bien. Lo que estaba comentando a la hora del uso, si utilizáis alguna vez eso que ninguno vi que la utilizase, lo cual no me parece mal, porque es más sencillo el otro. Pero bueno, también me sorprende que alguno no intentase, digamos, decir, pues mira, Miguel, ¿cómo yo ya me vi el archivo que me habías dejado del lanzamiento de peso y la he intentado usar? Pero no hay ningún problema. A la hora de usarlo, si lo queréis para algún otro, tened en cuenta que aquí estoy pidiendo que me saque la solución de X y de M. Eso es importante. Puedo poner una cosa, cualquier combinación puedo poner. Ahí detrás lo que tengo oculto es la solución de X y de M únicamente cuando le doy valores numéricos a los parámetros. VI, DI. Hasta ese momento solo tengo esto. ¿De acuerdo? Es un elemento, no es una lista, es un elemento. Cuando le doy valores, es como una función de esos parámetros, y lo uso, entonces, ¿qué es lo que me crea? Me está creando una lista, en este caso de dos elementos, que es lo que yo he pedido, X y M. ¿Lo entendéis? Vale. Si hubiese puesto solo aquí una X, entonces, cuando utilizo esto me saca solo una función interpolada, lo cual es más fácil de usar, lo reconozco, porque entonces ya no, mentalmente uno no tiene que estar pensando, pero yo ahí lo quería y no lo voy a cambiar, lo voy a dejar ahí.
Bien, por eso vais a entender ahora, si quiero yo representar, en este caso, quiero representar la masa en función del tiempo, entonces, ¿qué elemento tengo que decir? Resuélvemelo, dame la solución para un parámetro VI, DI y un tiempo de integración determinado, y veis que todo esto lo estoy metiendo dentro de la función last, es decir, le digo, ejecuta eso, dame qué elemento, el último, y el último ¿a qué corresponde? Corresponde a la masa, porque el orden era XM. Es decir, que aquí tengo la masa para los parámetros VI, DI y el tiempo de interacción STN. Todo ello depende del tiempo. Son funciones que dependen del tiempo. Hay que tener mucho cuidado cómo uso cada una de las funciones NDSOF o parametric NDSOF, porque ahí podía haber puesto X de t y M de t, y entonces lo debería usar de otra manera diferente si quiero hacer el plot. Es probar y ver cómo sale la solución. No puse el tiempo explícitamente, lo que quiere decir que se lo tengo que poner explícitamente yo aquí a mano. Dividido por, otra vez se me ha olvidado el pi. Ahí ya visteis, estaba por pi, ¿no? Muy bien. Pues ahí tenemos el... y dejo manipular. Desde 0 hasta 10.000, desde 0,01, 1 centímetro hasta 100 metros. Vamos a abrirlo para ver los resultados. ¿No? Si nos acercamos a lo que os había puesto, que era 2000, ¿no? 2000. Bien. Lo que pasa es que ahora al poner el... no cambia la forma, pero con el pi no sale exactamente lo que ya había visto. Pero bueno, los valores numéricos. Bueno, ahí tenemos cómo es la evolución de la masa, el tiempo, y esta es la masa. Uy, perdón. Sí, es el diámetro 100, pero aquí lo que tenemos, algo no, eso no concuerda con uno de 100, ¿cuántas toneladas? Eso tiene que ser en toneladas. A ver, VI, DI, algo ahí estoy sacando M, RPI, ahí hay una constante que se me ha escapado, seguro. Algo por ahí, algo hay que no concuerda bien, porque este valor inicial no corresponde a un meteorito de 100 metros en cuanto a la masa. En alguno de estos, bueno, lo tendré que pulir. Pero bueno, la forma sí es la correcta. Si lo que quiero ver es la posición, entonces cojo lo primero y lo que tengo es para 1000, para 100. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí el problema. La pregunta estricta era qué tamaño, qué masa quedaba después de 25 kilómetros. Es decir, que ahí tendríamos que resolver una ecuación. Fijaos que esto ya es, el eje vertical es la distancia recorrida, 25 kilómetros por aquí. Es decir, que tendría que hallar el tiempo con un find root. Vamos a ver si lo uso aquí. Find root. Tendría que cogerme todo esto. He dicho 2000. Cuidado porque ahí hay una constante que no... Y
¿Cuánto necesito? Con 100 va que chuta. Igual a, he dicho 25.000. Y ahora habría que empezar. T en... ¿De acuerdo? Le digo, empieza a buscar, como tengo la gráfica por delante, para darle un pequeño empujón. Cerca de 30, por aquí es 30, ¿no? Y me dice que es en 20,23 segundos, es cuando alcanza esa posición. Ahora simplemente tendría que cogerme, porque he dicho la masa, ¿no? Ahí ya lo más rápido que es, copiar y pegar. Si quiero poner T25, con eso esto ya es elegante, pero yo en vuestro pellejo copiaría y pegaría el tipo ese. Con esto le estoy diciendo, le doy un nombre a T25. ¿Qué va a ser 25? Un T. Sustituye en la expresión anterior, que es T, la regla esa que ponía T, flecha, eso es una regla de sustitución. Sustituye, cada vez que veas T, el 20 no salía por ahí, ese número. Entonces sale 20 con 23. Claro, pero ahora ya tengo, fijaos, está en negro y está puesto ahí. Y ahora solamente... Eso como... El 25... No, perdón, porque es... Ya llevo. Muy bueno, gracias.